Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu, para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les respondió: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en el libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy el segundo domingo de la Pascua. La mayoría de nosotros hemos experimentado muchas situaciones adversas en el año y seguramente en momentos pasados. Y ahora, gracias a Dios, podemos decir que hemos resolvido las dificultades y los problemas que de pronto hemos tenido. Muchos seguramente han experimentado y se han sentido aislados, o han sentido de pronto la lejanía de la familia o alguna situación que los ha hecho entristecerse. En la lectura del Evangelio comienza con una imagen de los discípulos aislados, un poco tristes, también miedosos, encerrados en una habitación por miedo. El miedo puede aislarnos mucho. Muchos de nosotros sabemos que durante la pandemia pasada muchas personas se encerraron o se aislaron por miedo a contraer el virus. El miedo puede tener un impacto aislante en nuestras vidas también. El miedo al fracaso, por ejemplo, puede impedirnos tomar iniciativas o decisiones que nos harían estar más conectados con los demás. Aunque el miedo de los discípulos los aislaba de los demás, el miedo de ellos no los aislaba del Señor. Puede que las puertas cerradas impidieran el paso de las demás personas, pero no el paso del Señor. En la lectura del Evangelio nos dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos, aún las puertas estando cerradas. El amor del Señor por sus discípulos superó sus esfuerzos por aislarse. Puede que los discípulos huyeran del Señor en el momento de su arresto, pero el Señor resucitado no huyó de ellos nunca. Se puso en medio de ellos y estaba allí con todo su poder y su gloria resucitada. El mismo Señor está hoy entre nosotros, especialmente en estos momentos que muchas veces nos sentimos vulnerables o que tenemos miedo o estamos abrumados, cuando somos más frágiles, cuando necesitamos más personas a nuestro lado. El Señor está de pie al lado de nosotros y permanece y soporta nuestra vida. El Señor resucitado está entre nosotros, especialmente cuando nuestros recursos humanos parecen haberse agotado, cuando parece que nada más hay posible por hacer. Según la lectura del Evangelio también, el Señor resucitado se puso en medio de ellos, de sus discípulos, les mostró sus heridas. El Señor llevó sus heridas al otro lado de la muerte.
El Señor también, el resucitado, es también el crucificado. Al mostrar a sus discípulos sus llagas, les mostraba también la magnitud de su amor, cuánto Él había sufrido. Antes les había dicho, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús se presenta ante sus discípulos como la encarnación del amor de Dios. Así está hoy entre medio de nosotros el Señor resucitado. Sigue mostrándonos las heridas que hablan de la magnitud de su amor por nosotros. Cuando Jesús colgaba de la cruz, sus heridas hablaban de la profundidad de la crueldad humana, como el Señor resucitado. Sus heridas hablaban de la profundidad del amor de Dios por nosotros. Sus heridas son las aberturas a través de las cuales la luz del amor de Dios brilla sobre nosotros. El Señor resucitado está entre nosotros, como alguien que lo ha dado todo para que tengamos vida en plenitud. Porque el Señor resucitado es también el herido. Conoce desde dentro nuestras propias heridas. La luz del amor de Dios que brilla a través de sus heridas puede curar también nuestras propias heridas. El Evangelio también del Señor resucitado se dirige a los discípulos heridos. Por eso las primeras palabras que les dirige a ellos son: la paz esté con ustedes. La paz. En las Sagradas Escrituras no es solo la ausencia de conflictos. La paz es la plenitud de la vida, la integridad del cuerpo y del alma y el espíritu. El Señor resucitado está entre nosotros como aquel que da esa paz que el mundo no puede dar. La acción del Señor de respirar sobre los discípulos sugiere un deseo de recrearlos, de renovarlos, de darles vida, de infundir la vida nueva como en el Génesis. Así como Dios creó a Adán insuflando en su nariz el aliento de vida, el Señor resucitado recrea a sus discípulos rotos y heridos, insuflando en ellos el Espíritu Santo. El Señor sigue estando entre nosotros para recrearnos, para curarnos de nuestras heridas, insuflándonos el Espíritu Santo de amor. Solo entonces podrá enviarnos como mensajeros de su amor a los demás. Como envió a los primeros discípulos, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Si el miedo los mantuvo a ellos aislados, a los discípulos, fueron la duda y la desilusión los que los mantuvieron también aislados a ellos y a Tomás. No estaba con los demás discípulos cuando el Señor resucitado se puso en medio de ellos. Había roto con la comunidad de los discípulos su relación. Nosotros podemos caer en la tentación de hacer lo mismo cuando nuestra fe en el Señor, en la comunidad de sus seguidores, recibe un duro golpe. Sin embargo, así como el miedo de los discípulos no pudo aislarnos del Señor, la duda de Tomás no puede aislarnos del Señor. Una vez más, el Señor resucitado vino y se puso en medio de ellos, con Tomás presente esta vez. Muestra a Tomás las llagas de su amor, invitándole a tocarlas, y le dirige con delicadeza una invitación que se dirige a todos nosotros en los momentos en que nuestra fe flaquea. No dudes más, cree. Es Tomás quien hace la mayor confesión de fe de todo el Evangelio de Juan: Señor mío y Dios mío. El camino de Tomás hacia el Señor fue diferente al de los demás discípulos. Todos tenemos nuestro propio camino hacia el Señor, y el Señor tiene sus propios caminos para encontrarnos a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Que el Señor nos encuentre siempre preparados. Feliz domingo para todos.